Nuevamente, muy buenas tardes. Veo que tenemos muchas personas, amigos de Corred en el chat, como siempre. Bienvenidos todos. Nos alegra mucho tenerlos aquí. Bueno, a los que no me conocen, me presento. Yo soy Natalie Uribe, gerente de Desarrollo y Sostenibilidad de Corred. Y bueno, muy contenta de estar con ustedes aquí presentándoles esta agenda. Como bien saben, trajimos para ustedes en este mes del medio ambiente una serie de webinars en torno a los ODS del eje planeta de la Agenda 2030, que son precisamente pues el ODS 6 de agua limpia y saneamiento, 12 producción y consumo sostenible, el ODS que hoy nos trae aquí, el ODS 13 de acción por el clima y el 14 y 15 de vida de ecosistemas marinos y terrestres respectivamente. Así que hoy tenemos esta agenda preparada para ustedes con tres de nuestras, bueno, dos empresas y una asociación con la que llevamos varios años trabajando, con las que llevamos pues bastantes iniciativas de la mano y sobre todo que hoy nos traen sus experiencias, sus conocimientos en este tema a través de diferentes iniciativas que han ido implementando. Así que para que lo tengan en cuenta, pueden enviarnos sus preguntas a través del chat a lo largo de de todas las intervenciones, no tienen que esperar necesariamente hasta el final, así que por favor, ahí por el preguntas y respuestas o directamente por el chat para estar tratando de contestarlas al final en la sesión de preguntas y respuestas. Pues sin más, entonces les recuerdo la agenda que tenemos para el día de hoy. Arrancaremos en breve con las palabras de bienvenida a cargo de María Elisa Urbaneja, directora ejecutiva de Corred, para dar paso entonces a Yulisa Báez, directora ejecutiva de ADOCEM, con su iniciativa de la hoja de ruta de cemento bajo en carbono. Con eso, entonces, continuamos con Romina Santroni, socia fundadora y consultora de Santroni Parsons, además acompañada por Gilly Schemer, que es directora de Medio Ambiente, para contarnos un poquito sobre cómo ha sido su trayectoria hacia la carbono neutralidad. Y luego de eso pasaremos entonces con el señor Otto Flores, embajador global de marca para Ron Barceló, quien nos va a contar sobre el Código de Sostenibilidad RB 360. Con eso pasamos entonces a las reflexiones finales, la sesión que les comentaba, donde esperamos poder atender todas sus preguntas y respuestas. Y tenemos hoy el gusto de que esa reflexión, esa sesión de reflexiones finales estará moderado por Dani Heredia, vicepresidenta de Ecorred. Entonces, pues sin más, María Alicia, te paso la palabra a ti para que demos inicio a esta interesante agenda. Gracias, Natalie. Bueno, yo solamente saludar y de nuevo dar las gracias a todos, sobre todo a nuestros panelistas y a nuestra vicepresidenta que nos va a acompañar hoy y que nosotros de verdad nos sentimos bien honrados de que estos diálogos se estén dando y que nosotros podamos a través, como lo dije la semana pasada, esto va a ser un reservorio de buenas prácticas que vamos a tener para correr en nuestro canal de YouTube. Yo creo que van a ser muy importantes no solo hoy, sino en el mediano y largo plazo. Entonces, hoy tenemos iniciativas de 3 sectores muy distintos y creo que eso va a ser muy rica la discusión y la visión de los 3 miembros que nos acompañan esta tarde. Así que sin más, yo los dejo para que avancemos. Yo no sé si yo misma presento a nuestra querida amiga Yulisa. Yulisa Báez de ADOCEM, que siendo una asociación empresarial, ADOCEM es miembro de Corred desde hace muchos años. Además que compartimos mucho trabajo, sobre todo en estos temas de cambio climático, pero en realidad ADOCEM creo que es la primera y si no la única asociación empresarial que es miembro de Corred, más allá de la alianza y del trabajo que tenemos. Así que con nuestro miembro docente, que tiene un trabajo importante, los dejo para que comencemos esta tarde de aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, María Alicia. Realmente pertenecer a Corred ha sido un reto y de verdad que un orgullo, porque hemos hecho algunos trabajos juntos y participar incluso en esta actividad para nosotros es sumamente importante, porque entendemos que la labor que hace Corred a nivel del sector privado de promover este tipo de iniciativas es sumamente importante y es una plataforma ideal para entidades como la nuestra dar a conocer lo que estamos haciendo y cuál es nuestro compromiso en los temas de sostenibilidad y de cambio climático. Me voy a permitir compartir mi pantalla para que veamos la presentación.
Espero que puedan verla ahí. ¿La están viendo? Sí, perfecto. Bueno, básicamente antes es algo que hago como costumbre, brevemente, antes de entrar de lleno en el proyecto de hoja de ruta para una economía baja en carbono, que es el proyecto que vamos a presentar en el día de hoy. Siempre a mí me gusta hacer una breve introducción con relación a lo que es Adocen, a lo que es la industria del cemento. Básicamente, como toda entidad, Adocen se enfoca, además de velar por los intereses de sus asociados, es tratar y promover lo que es el desarrollo de los sistemas constructivos en base cemento y en concreto, pero sobre todo es destacar la importancia y la relevancia que tenemos como industria en todos los sectores, en todos los aspectos económicos, sociales y ambientales, como es el tema que nos compete hoy, y sobre todo también la manera y la importancia que tenemos dentro de lo que es el contexto de la construcción a nivel nacional. Adocen está formada por las 6 empresas productoras de cemento que existen en el país. Aquí las están viendo, no me voy a detener en mencionarlas. Tenemos una industria sólida, una industria que incluso su capacidad de producción de cemento llama mucho la atención a nivel de América Latina, pues al ser una isla tenemos 7 empresas productoras en el entendido de que los materiales para la producción de cemento en el país son de una calidad excelente, de que el producto que se produce en el país tiene una capacidad de comercializarse muy fácilmente en otros mercados, precisamente por su calidad, y eso ha de una manera muy puntual atraído esas inversiones de empresas cementeras como las que tenemos hoy en día, lo que conlleva a que de verdad nuestro país tenga una capacidad instalada de casi aproximadamente 8 millones de toneladas métricas de cemento. Eso quiere decir que el país tiene una disponibilidad de fabricar y de producir 8 millones de toneladas. ¿Qué pasa? En los mejores momentos, la producción, la demanda local de cemento no pasa de los 5 millones de toneladas. Entonces tenemos una capacidad ociosa, por querer llamarla de esa manera, pero esa capacidad nos permite que a futuro nosotros podamos incluso cubrir la demanda, el crecimiento que pudiera tener República Dominicana en la demanda de cemento, ya que es un país que requiere todavía de mucha inversión en infraestructura, mucha inversión en vivienda, y esto hace que nosotros como industria demos una garantía al país de un suministro de un producto tan importante como el cemento para lo que es el desarrollo de la construcción. Somos también un ente de exportación, el 26% de la producción que llevamos a cabo en el país es exportado a otros mercados, mayormente en el área del Caribe, Haití siendo nuestro principal mercado de exportación. Comercializamos productos tanto en fundas como a granel, y básicamente una industria como la del cemento es bien intensiva en capital, y alrededor de 1.270 millones de dólares se han invertido para poder construir estas plantas y para que estas empresas cementeras de relevancia internacional estén ubicados hoy aquí en República Dominicana. Entonces, hablar de la parte económica, del impacto económico de la industria es quizás lo más común que hacemos, es lo que más nos preguntan incluso, porque claro, somos una parte, un integrante esencial de la industria de la construcción. No obstante, cuando vamos a hablar de la sostenibilidad, de cuáles son esas iniciativas que como sector llevamos a cabo, hay quizás un poco de desinformación. Todavía creo que nos toca hacer una labor de dejar conocer cuál es el compromiso que tiene la industria y ha tenido toda su vida con la sostenibilidad, con la preservación del medio ambiente y la protección de los ecosistemas. Entonces, la industria cementera es una industria global, es una industria que ya tiene definido una iniciativa por la sostenibilidad del cemento, así es que se llama, y viene siendo básicamente los 6 aspectos principales en que a nivel mundial se recomienda a las diferentes empresas en todo el mundo, productoras de cemento, de enfocarse en los aspectos relativos a la sostenibilidad. Estamos hablando básicamente de los temas relacionados al cambio climático y el CO2,
combustibles alternativos y los usos de materias primas alternativas para la sustitución o la reducción del contenido del clínker, que ya vamos a hablar de eso más adelante, los temas de salud y seguridad industrial, el tema también de la reducción y monitoreo de otras emisiones fuera de lo que serían las emisiones de CO2 y de otros gases, la protección de la biodiversidad y del ecosistema, mayormente enfocado, por ejemplo, en la rehabilitación de nuestras canteras, y por supuesto, y algo que es un tema que todavía o que está comenzando a conversarse mucho en el país y que ADOCEN forma parte de la promoción de este proyecto, es la parte del reciclado del concreto y también de otros materiales de construcción. Entonces, tenemos esta sombrilla de la sostenibilidad que nos da la industria a nivel mundial. Entonces, ¿qué hacemos en República Dominicana? O más bien, ¿qué hacemos en ADOCEN? ADOCEN trata con sus asociados, cada una de las empresas tiene toda su estrategia de sostenibilidad, toda su estrategia, su gestión ambiental definida y toman iniciativas propias y se manejan de una manera completamente diferente. No obstante, uno de los roles, como les decía, de ADOCEN es tratar de apoyar y encaminar a las mejores prácticas dentro de la industria en República Dominicana. Entonces tenemos para eso dentro de ADOCEN una comisión de sostenibilidad que tiene exactamente ese mismo nombre, en la cual nosotros lo que hacemos es que definimos una agenda tomando como base estas iniciativas internacionales que nos dicta el sector a nivel mundial y las aterrizamos localmente, las tratamos de aterrizar localmente, tomando y desarrollando una agenda puntual para la industria en República Dominicana que no esté lejos de lo que se está llevando a cabo a nivel internacional. Entonces, de ahí se desprende precisamente esta iniciativa de la hoja de ruta del cemento para una economía baja en carbono. Para entender un poco, realmente el proyecto tiene mucho contenido técnico, tiene mucho contenido que quizás a veces no sería fácil de explicar si no conociéramos a fondo el proceso productivo del cemento, todos los diferentes pasos que tiene la producción de una funda de cemento, qué conlleva, qué tipo de combustible se utiliza, cuáles serían las iniciativas que se pueden llevar a cabo dentro de cada parte del proceso productivo. Entonces, quise poner un poco en contexto para que entiendan de una manera más sencilla de dónde surge quizás esta iniciativa que desarrollamos como ADOCEN, como les decía, para que sea implementada y para que sea completamente llevada a cabo por las empresas miembros que son el sector de la industria. Entonces, básicamente, si vamos a hablar de emisiones de CO2, tenemos que reconocer que el proceso productivo del cemento definitivamente genera emisiones de CO2 y tiene un impacto en el tema del cambio climático. Es algo que la industria a nivel mundial, a nivel local reconoce. O sea, es parte del proceso intrínseco de la fabricación, lo cual muchas de esas emisiones no necesariamente pueden ser completamente abolidas, pero sí ya existe toda la tecnología y todas las iniciativas que llevan a que la industria del cemento a nivel local y a nivel mundial estén minimizando dentro de lo posible la generación de emisiones de gases de efecto invernaderos. Entonces, eso es a nivel mundial. Si nos vamos a nivel local, o sea, a nivel mundial hablamos de que la industria es un 7% de las emisiones a nivel mundial es, vamos a decir, que provocada por el proceso productivo del cemento. Entonces, cuando entramos ya a lo que está sucediendo en República Dominicana, los datos del inventario de gases de efecto invernadero que se llevó a cabo, el último tiene la data del año 2015, es lo que pueden ver aquí. A nivel nacional, o sea, las emisiones totales de gases de efecto invernadero, léase que ahí se incluyen absolutamente todos los sectores, es aproximadamente de 36.311 gigagramos de CO2. Entonces, ¿qué pasa? Este cuadrito que ven arriba, ahí hay una distribución, que es la distribución que se utiliza a nivel internacional
para definir cuáles son los porcentajes de impacto en emisiones de CO2 que tienen cada uno de los sectores de la vida nacional. Entonces, ustedes pueden ver ahí el sector energía con un 61%. El IPU es el sector donde la industria del cemento pertenece como producción de cemento, de la clasificación que tenemos allí. Y eso se trata de uso de los productos y procesos industriales. Esa terminología IPU es lo que quiere decir. Y ahí hay aproximadamente un 8% de las emisiones del total del país son generadas por el sector industrial y productor de bienes. Está la parte de agricultura y suelos y también la parte de desechos, que es un tema que se está discutiendo muy a fondo últimamente. Entonces, de ese total de emisiones que se genera en el país, un 4.8% de las emisiones totales en el país actualmente, bueno, actualmente con la data del 2015, ya el inventario nacional se va a actualizar para 2 años por encima del 2015, estaba por alrededor de un 4.8%. Entonces, dentro de ese 4.8% es el que nuestra industria ha asumido el compromiso de reducir ese porcentaje a nivel nacional. Y claro, cada una de las plantas de manera individual y dentro de sus propios esquemas y procesos productivos también están haciendo este control de emisiones e implementando los proyectos que van a lograr que haya una reducción significativa de estas emisiones a nivel nacional. Entonces, ¿qué está pasando también en República Dominicana? Desde hace ya varios años, realmente el Estado dominicano ha asumido muy seriamente su agenda climática. No solamente con los compromisos del Acuerdo de París, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay una cantidad, o sea, ya no es igual que hace varios años atrás, sino que el Estado definitivamente está tomando acción. Y lo más reciente que llevó a cabo fue básicamente definir cuál era la contribución nacional que como país nosotros íbamos a hacer al compromiso que asumimos en la COP21. Estábamos hablando de que el país se ha comprometido a una reducción de un 27% de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, de ese número que ustedes vieron anteriormente, el Estado se ha comprometido como país a reducir un 27% de esas emisiones al 2030. Entonces, básicamente ese 27%, el Estado ha logrado reunirse tanto con los sectores privados, con los sectores separados de cada uno de esos renglones que les presenté ahorita, para definir cuáles son esas iniciativas, cuáles son esos proyectos que se pueden implementar a nivel de sector para poder lograr este objetivo. Entonces, nosotros como industria hemos sido uno de los primeros. Bueno, se puede decir que la mayoría de las ambiciones climáticas que están planteadas en ese compromiso que hizo el país, relacionadas con el sector privado, provienen de la industria del cemento, lo cual es algo significativo porque deja entender y deja ver que realmente hay un compromiso de nuestra parte como industria para el tema del impacto del cambio climático y de la mejoría en el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, antes de entrar brevemente ya un poquito más en detalle, digo un poquito porque realmente la hoja de ruta, como les digo, es un documento extenso, con mucha información técnica. Básicamente les voy a presentar los puntos más importantes, pero quiero que vean este video. Déjame ver. Para que los pone un poco en contexto mejor de lo que es la hoja de ruta. ¿Qué significa a nivel de incluso de Latinoamérica? Porque esto es un proyecto que es importante que lo sepan, que no solamente se está dando aquí en República Dominicana, sino que toda la industria en Latinoamérica está procurando hacer sus hojas de ruta. A ver si puedo compartir. Exacto, está el sonido. Ahora sí.
Bueno, eso que vieron ahí básicamente es la introducción de lo que es este proyecto de hoja de ruta, que fue realmente una iniciativa de la Federación Interamericana de Cemento. La industria local forma parte de esa federación. Básicamente es algo que se está dando, como les decía también, a nivel mundial. Países y otros continentes ya tienen sus hojas de ruta definidas. Y también en Latinoamérica decidimos hacer lo mismo. Y República Dominicana fue uno de los primeros sectores en que levantó la mano y dijo, nosotros queremos también tener nuestra propia hoja de ruta. Esta hoja de ruta se desarrolla básicamente tomando en consideración las condiciones locales, las políticas climáticas que hay en el país. Se lleva a cabo con un análisis inicial de todo lo que, de las emisiones totales del país, de cuáles son las iniciativas que desde ya y desde hace varios años se han estado aplicando en la industria, pero sobre todo es definir cuál es el potencial de reducción, o sea, de más reducción de los gases de efecto invernadero que se pueden dar en el proceso productivo del cemento. Básicamente, si ustedes lo han visto, el mayor reto que tenemos como industria es entender que el cemento y el concreto, que sea al final el uso final del producto, tienen una relevancia para nuestro país, para el desarrollo económico, para el crecimiento de la población, para incluso cómo ha crecido la necesidad de asentamientos urbanos, la necesidad de infraestructura de agua, infraestructura eléctrica, todo esto se construye definitivamente con cemento. Entonces, hay una relación directa entre el crecimiento y desarrollo de un país y lo que es el crecimiento y el consumo de un producto como el cemento. Entonces, el reto o el desafío nuestro como industria a nivel mundial y sobre todo también a nivel local, dadas las necesidades que tiene República Dominicana en este sentido, es que este producto que es necesario para el desarrollo también lo haga de una manera en que actuemos responsablemente, sobre todo en el tema de las reducciones de emisiones, para poder alcanzar no solo las metas globales y apoyar al Estado en cumplir sus metas en el Acuerdo de París, sino también como empresa, como lo hacen cada una de las empresas, una responsabilidad de cada una de las empresas que operan en el país. Esto que ven aquí es básicamente un comparativo de qué cantidad de emisiones de CO2 por país tiene un kilogramo de CO2, una tonelada de cemento. Eso es un comparativo que se hace a nivel mundial. El mundo ahora mismo, cada tonelada de cemento que se produce en el mundo emite aproximadamente 637 kilogramos de CO2 y República Dominicana estamos actualmente, luego del análisis llevado a cabo por la hoja de ruta, en 609 kilogramos de CO2. O sea, que estamos, vamos a decir que un poquito por debajo de la media mundial, y eso nos lleva a ser quizás un poco optimista de lo que hemos estado implementando hasta este momento ha dado o está dando resultados. Recuerden que esos son datos del 2015-2014 y próximamente ya tendremos los datos más actualizados con relación a las emisiones. Entonces, este proyecto nos duró aproximadamente 2 años llevarlo a cabo. Fue presentado oficialmente el año pasado, aún incluso en medio de la pandemia. Teníamos ya la hoja de ruta lista, la oficializamos en el mes de diciembre, y ahí pudimos desglosar básicamente
ese compromiso, ese camino que nosotros como industria nos comprometemos a seguir hasta el 2030. Como les decía, no es un trabajo que simplemente ADOCEN decide hacer porque sí, sino es algo sumamente bien estructurado. Contamos con la PricewaterhouseCoopers para lo que era auditar todo lo que era este proceso de medición, de revisión, y por supuesto la Federación Interamericana del Cemento. No voy a entrar tampoco en muchos detalles, pero dentro de los principios que tiene esta hoja de ruta es básicamente potenciar de alguna manera con ya tecnologías que existen, con procesos que ya se están implementando en otros lugares del mundo y que han dado buenos resultados. Todas esas políticas, por un lado, las políticas que pueden motivar y apoyar a que esto se lleve a cabo, y por otro lado también el compromiso que tienen las empresas dominicanas en desarrollar cada una de estas iniciativas. Esto incluye, señores, va desde investigaciones, desarrollo de nuevas tecnologías que ya existen, que quizás pudieran implementarse en República Dominicana, o algo tan sencillo como sería el tema del uso de residuos. Digo sencillo, para nosotros es sencillo porque tenemos toda la estructura para hacerlo. Algo tan sencillo como es utilizar residuos para sustituirlos por combustible dentro de los hornos de cemento, que eso es tema de otro webinar que tenemos que hacerlo próximamente, María Elisa. Entonces, esto que ven aquí, no se me asusten. Básicamente, esto trata de resumir todo lo que son las etapas del proceso productivo del cemento. Entonces, nosotros nos hemos concentrado dentro de la hoja de ruta en 3 ejes, que son aquellos que se han identificado que tienen el mayor potencial de reducción de emisiones. Entonces, estamos hablando de la parte de la eficiencia energética. Creo que, como su nombre lo indica, todas las iniciativas que tengan que ver con el consumo de combustible para, por ejemplo, la generación de las altas temperaturas de los hornos, la eficiencia eléctrica, o sea, el consumo que hacemos de energía eléctrica dentro del proceso del cemento. Está también el que le mencionaba, que es el eje de coprocesamiento, que es, vamos a decir, el proyecto insignia de nuestra hoja de ruta, porque están, vamos a decir, dadas casi todas las condiciones para que pueda ejecutarse este proyecto a nivel de todas las fábricas de cemento, que es reemplazar combustibles fósiles en el proceso de fabricación de la materia prima del cemento por combustibles derivados de residuos. Eso tiene un impacto tanto para lo que es la reducción de emisiones de CO2, pero también tiene un impacto en lo que es la gestión final de muchos de los residuos. Y por supuesto estábamos quizás, es un tema que está en el tapete, ya que la ley general de residuos fue aprobada y ya tenemos también un reglamento. Falta todavía definir algunos aspectos puntuales con relación específicamente a los reglamentos de coprocesamiento. Y está el factor clinker. El clinker, para decirlo de una manera muy llana, es la materia prima que resulta de la combinación de la piedra caliza y arcilla que se somete a altas temperaturas en los hornos cementeros. Entonces, esa sale del horno, salen unas bolas que son las que se trituran, y la manera de uno reducir ese factor clinker es simplemente utilizando adiciones, otras materias primas como escorias de alto hornos, cenizas, puzolanas naturales. Eso hace que el factor del clinker se reduzca y eso también ayuda a que las emisiones de CO2 se reduzcan. Eso es un poquito más profundo la explicación, pero para que tengan una idea. Entonces, esos ejes han sido distribuidos en todas las etapas del proceso productivo del cemento. Este es el resumen de vamos a decir, las 5 grandes iniciativas que nosotros estamos planteando como industria. El coprocesamiento, que ya se lo mencioné, el contenido de clinker, la eficiencia energética, usar fuentes de energía renovable, los programas de reforestación para implementar la absorción de CO2 que generan los árboles, y las tecnologías emergentes que en otros países están implementándose y que pudieran de alguna manera, si se dan todas las condiciones que tendrían que darse, a poder lograrlas. Entonces, la buena noticia de la hoja de ruta es que nosotros, o sea, el tema de la reducción y de la emisión, la medición de las emisiones de CO2
en nuestra industria no es un tema nuevo. Tenemos más de 30 años midiendo esa parte internamente, las empresas lo hacen. Entonces, al 2014, nosotros hemos logrado desde el año 1990, que es el año base que se utiliza a nivel internacional para este tipo de mediciones, tenemos una reducción de un 22%. Entonces, nos hemos comprometido a llevar a un 33% al 2030 las reducciones de emisiones de CO2 de la industria. O sea, estamos hablando que si llegamos a ese 33%, estamos en orden con lo que se está requiriendo a nivel internacional. Y como le dije, todas esas acciones y otras más que están incluidas en la hoja de ruta nos van a permitir seguir mejorando, seguir trabajando y seguir logrando el objetivo que tenemos de reducir las emisiones de CO2. Voy a ir rapidito, sé que creo que me he excedido un poco, esto ya lo vieron. Para que sepan, República Dominicana, como lo ven aquí, tiene un 73% de clinker. Estamos todavía un poquito por encima de lo que es la macrozona de Latinoamérica. Lamentablemente, y la noticia mala es que solamente estamos a un nivel del 5% de coprocesamiento, cuando es algo que podemos hacer en nuestro país con muy buenos resultados. Al final lo que quiero es decirle que tenemos una industria que está comprometida, que hemos decidido no trabajar solos. Este ha sido un trabajo en el que le dimos la participación al Estado para tener esa armonía precisamente con las estrategias nacionales, locales y con las estrategias a nivel mundial. Tenemos una importancia en el tema con relación al cambio climático y tenemos todavía muchísimos otros temas que podemos trabajar en beneficio del país y de la gestión ambiental y de sostenible de República Dominicana. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Yulisa, por tan importante, no solo la exposición, lo que nos traes hoy a la mesa, pero tan importante iniciativa, sobre todo porque creo que es un excelente ejemplo de que, bueno, viniendo de uno de los sectores que históricamente pues ha tenido, o sea, gran parte de la responsabilidad en cuanto a la contaminación, qué importante es precisamente que sean los mismos que salen y se responsabilizan y sobre todo pues ese ejemplo de que otras industrias también se sumen y tomen ese liderazgo, porque al final pues esto entendemos que es una responsabilidad compartida y que todos tenemos un rol por jugar, así que muchísimas gracias a ustedes por jugar el suyo tan responsablemente y sabemos que vienen muchas más iniciativas, sobre todo enmarcadas en esta hoja de ruta que hoy nos presentas. Así que, pues, sin más, vamos a nuestro siguiente panelista. Tenemos una pregunta para ti, Yulisa, pero bueno, vamos a seguir entonces con la agenda y a atenderla más adelante en la sesión de preguntas y respuestas. Así que vamos entonces ahora con Romina Santroni. Como les comentaba, Romina es socia fundadora de Santroni Parsons y está hoy junto a Gigi Schemer, directora de Medio Ambiente también de Santroni Parsons, contándonos sobre su experiencia hacia la carbono neutralidad. Así que muchísimas gracias, Romina, vamos contigo. Gracias, Natalie. Gracias, María Alicia, por la invitación. Siempre es un placer colaborar con Ecored en todos los aspectos. Me da un placer también seguir la presentación a continuación de Julisa y digamos, voy a tirar unas flores hacia el sector cementero porque realmente si todos los sectores se hubiesen tomado tan en serio esta necesidad de dedicarse a las acciones del cambio climático, creo que estaríamos un poco más avanzados, tan en serio como lo hizo el sector cementero. Así que nosotros representamos el sector servicios, en este caso son servicios de consultoría ambiental y consultoría legal. Nuestra firma, y voy a hacer la primera parte de la presentación de manera personal y luego Gili Schemer, mi compañera, va a continuar con lo que ha sido digamos, el caso de estudio y la experiencia que hemos vivido todos en la firma y que todavía estamos en plena faena de lo que es decidir ir por el lado de la carbono neutralidad, que no deja de ser un reto enorme en todo sentido. Así que voy a compartir una breve presentación
para que nos conozcan. Muchos de ustedes ya nos conocen, pero nosotros, Sandroni Parsons, es una firma que provee servicios legales y ambientales, principalmente a empresas ya instaladas, empresas en plena operación, pero también muchos que son proyectos de inversión, que todavía están en la fase, digamos, de conceptualización del proyecto de inversión de distintos sectores de la economía nacional. En el sector turístico, obviamente, tenemos muchos proyectos con los que colaboramos, pero también en el sector portuario, en el sector aeroportuario, alimentos y bebidas, industrias en general. Es decir, nos movemos en un ámbito de proyectos súper interesantes de los cuales aprendemos día a día con el equipo de ingenieros, de arquitectos, de especialistas en medio ambiente. Entonces realmente es muy enriquecedor y hay muchas de las iniciativas que prácticamente nosotros deseamos copiar porque realmente van mucho más avanzados en esos sectores que quizás en el sector servicio en particular. Básicamente, nuestra firma comentaba que brindamos servicios de asesoría en materia de medio ambiente y servicios legales para lograr, digamos, la factibilidad legal ambiental de cualquier proyecto de inversión en la República Dominicana. Hemos tenido la suerte de colaborar con una infinidad de proyectos, solo en el sector turístico más de 100%, de 100 proyectos hoteleros, turísticos inmobiliarios, hoteles y demás, no solo en temas de medio ambiente, sino en temas de exenciones impositivas y de sostenibilidad, ¿no? Siempre nuestro norte es siempre lograr que lo que se vaya a hacer se haga con una visión de triple impacto positivo en el tema social, obviamente en el tema económico, porque todo negocio debe ser rentable, y en el tema ambiental. Básicamente, el siguiente slide refleja un poco lo que son las actividades diarias, es decir, esta es parte de nuestro equipo, somos 13 personas de manera permanente, más los asesores of consult y los consultores ambientales externos, pero básicamente el día nuestro es hacer estudios de prefactibilidad ambiental, inspecciones ambientales, asegurarnos de que una empresa, una industria está cumpliendo ambientalmente de manera preventiva, cosa de que no llegue después la autoridad ambiental a imponer sanciones o a hacer observaciones o a hacer exigencias, digamos, que la empresa no sepa de antemano que debía implementar. Entonces, nuestro día a día es básicamente eso. ¿Qué implica eso? Obviamente, trasladarnos hacia el interior. Muchas veces acá las empresas están instaladas acá en Santo Domingo, pero tenemos muchos viajes al interior para hacer estas actividades. Entonces, desde el día 1 sabíamos nosotros que nuestro principal impacto, entre comillas, negativo al ambiente estaba dado por el uso de papel, porque manejamos temas de permisos, tenemos que imprimir mucho papel, estaba dado por el tema de la energía, obviamente tenemos una oficina, consumimos energía, pero sobre todo también estaba dado por el tema del transporte al interior, es decir, si nuestra principal forma de proveer los servicios es trasladarnos donde están las empresas, lo cierto es que el combustible es uno de los impactos principales que nosotros generamos en el ambiente por nuestra actividad. A través de nuestra actividad se generan residuos, entonces desde el día 1, hace casi una década o un poco más de una década, tomamos la decisión de que teníamos que tener una política de cero residuos, es decir, cero generación de residuos, e implementamos todo un sistema de gestión ambiental que fue gestionar nuestros casos de manera online, permanentemente a través de software, no tener archivos físicos, tener una política de cero papeles, es decir, todas las actividades que cualquier empresa solamente siendo razonables debe implementar, es decir, no tiene que venir una ley a imponerte esa obligación, ni uno tiene que decir que es verde simplemente porque tiene ese tipo de actividades. Eso debería ser el deber ser del día a día de todas las empresas. Tenemos nuestra política ambiental, nuestra política de seguridad y salud en el trabajo, y como una forma de tratar de lograr un triple impacto. Hoy en día los abogados ambientalistas
somos abogados de triple impacto, es decir, abogados de generando impacto positivo, no solo económico, sino social y ambiental. Y María Alicia lo puede contar. En el 2011 quisimos iniciar ese impacto y empezamos a promover junto con Ecored la ley de residuos, que finalmente tardó una década, pero finalmente logró aprobarse en el Congreso. Es decir, que creemos que pudimos aportar un poco nuestro granito de arena en ese sentido. Pero básicamente, bueno, llegamos al cúmulo de lo que uno puede lograr, digamos, desde una empresa de servicios instalada en una ciudad, donde no tiene control de los servicios que hay alrededor, control de transporte, control de quién le provee la energía, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro equipo se preguntó, bueno, ¿cómo podemos ir más lejos? Porque tenemos que promover lo que nosotros le decimos a nuestros clientes que hagan. Nosotros tenemos que ejercerlo. Ok, ya hicimos todo lo que mínimamente podíamos hacer. ¿Cómo podemos ir más lejos? Esa fue la gran pregunta del año pasado, en plena pandemia. Y después de tantas discusiones y de discutir la problemática del cambio climático, sabemos que el cambio climático lo estamos hablando en el país seriamente desde el 2010 con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Después el Acuerdo de París en el 2015, que si bien es muy positivo su contenido, lo cierto es que deja libre a las partes decir cuál va a ser su objetivo de reducción de emisiones, algo muy amplio, los ODS, y un último empujón que a nosotros realmente nos terminó de dar la luz por la que queríamos seguir, fue la decisión del actual gobierno de actualizar la contribución nacionalmente determinada para que haya una reducción de las emisiones de un 27% respecto al 2010 para el año 2030. Y dije, bueno, esto es algo mayúsculo, si bien nuestro impacto es menor comparado a otras industrias o a otros sectores, lo cierto es que tenemos que hacer nuestra parte. Y ahí fue que arrancó esta iniciativa hacia el último trimestre del 2020 y empezamos a implementar en enero de este año. Básicamente, nosotros dijimos, bueno, ¿qué es la carbono neutralidad? Queremos ser carbono neutrales. Ya sabemos que lo máximo que podíamos lograr a nivel de impacto lo hicimos. Ahora, lo próximo es ser carbono neutrales. Y ahí hubo confusión. Bueno, ¿es no emitir, no tener emisiones en nuestra oficina? No, porque nosotros por la sola actividad emitimos y vamos a seguir emitiendo. El objetivo es lograr la neutralidad, es decir, reducir al máximo lo que podamos las emisiones que tenemos. Y lo que no podamos reducir, porque no hay otra alternativa, compensarlos de alguna manera. Entonces, en esa decisión es que nos embarcamos. Es algo que desde el punto de vista de una industria del sector legal y consultoría ambiental para nosotros, creo que debería ser básico. Sin embargo, implica muchos retos de tiempo, de recursos humanos, de recursos económicos. Nosotros sabemos que no va a ser un camino fácil desde todo punto de vista, incluso económico, pero la decisión está tomada y ya iniciamos la transformación. Sabemos que la transformación en nuestro sector pasa sobre todo por minimizar el uso de combustible y minimizar y reducir el consumo de energía. Sabemos que esas son, ahora como van a ver en la presentación de Gili, y eso quiere decir convertirnos totalmente a eléctrico. Así que le paso ahora el micrófono a mi compañera, a Gili Schemer, que es la directora de Medio Ambiente de nuestra oficina, para que les comparta la experiencia de cómo todos en el equipo estamos viviendo el hecho de transitar este camino, contabilizar emisiones y los problemas con los que nos hemos enfrentado. Hola a todos, no sé si me pueden escuchar. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, como comentó la señora Romina, uno de los puntos importantes que tuvimos como empresa fue tomar la decisión de seguir esta ruta. Luego de que ya pudimos identificar y tomarla, teníamos que
investigar y confirmar qué empresa nos podía dar ese acompañamiento que necesitábamos para poder ir más lejos de lo que ya estábamos haciendo. En este caso, nos estamos haciendo acompañar por la empresa Sambito, que si mal no recuerdo es la primera vez que incursiona en el territorio dominicano, y especialmente con una oficina de abogados. Entonces, a modo de resumen, tomada la decisión y ya coordinado los pasos con Sambito, teníamos que establecer pautas y pasos que teníamos que seguir para poder llegar al objetivo último. Solamente para sintetizar, se destacaron los 4 pasos, que el primero era la estimación de la huella de carbono, que era medir qué tanto estábamos generando, la reducción de estas emisiones, qué medidas íbamos a tomar o estamos tomando para tratar de reducirlas aún más. En caso de que no se pudiera reducir por el tipo de servicio, por el tipo del país en el que vivimos, establecer medidas de compensación. Y por último, luego de ya haber afianzado cada uno de esos pasos o cumplido, establecer por una auditoría externa una certificación que validara que nosotros nos habíamos convertido en carbono neutro. Entonces, para poder desarrollar un poquito más, cuando hablamos de estimar nuestra huella de carbono, tuvimos que determinar primero el alcance, luego identificar cuáles eran nuestras fuentes de emisión. Obviamente, como comentado, en República Dominicana el medio de transporte número 1 son los vehículos privados, no tanto así el transporte público. En una oficina común, no solamente de abogados, se utiliza aire acondicionado. Entonces, era muy importante establecer, identificar todas las fuentes de emisión que teníamos en la oficina y con el personal. Para eso se inspeccionó las instalaciones, se tuvieron conversaciones de cuál es un día normal en la oficina, y luego de ya identificar cuáles eran las fuentes de donde íbamos a sacar las mediciones, tuvimos que tomar el año a partir del cual íbamos a comenzar a medir. Si bien nosotros ya veníamos midiendo, por ejemplo, nuestro consumo o nuestra generación de papel reciclado, había que establecer a partir de qué año nosotros consideramos que era pertinente. El año que elegimos fue el año 2020, que, vale la redundancia, fue el año en que se tomó la decisión de seguir este camino, y así ir tomando varios años consecutivos para poder ir sacando el promedio, porque lo que no se mide no se puede mejorar, y ir recopilando esta base de datos que antes no teníamos. Ya producto de recopilar todos estos datos, pudimos sacar una estimación de cuánta de nuestras emisiones para el gases de efecto invernadero. Entonces, toda esa recopilación de datos, lo que dio como resultado fueron estos valores que ven aquí, que básicamente establecimos todos los rubros donde entendíamos se estaban emitiendo, que fueron nuestras fuentes de medir, y las comparamos con otras oficinas similares. Lamentablemente no pudimos compararla con ninguna oficina en República Dominicana, así que tomamos 2 del Ecuador con diferentes cantidades de personal, porque obviamente la cantidad de empleados influye. Como podrán ver, nuestros impactos más importantes eran el tema de energía, porque duramos de 8 a 10 horas en la oficina, entonces hay un consumo importante en la luz, en el aire acondicionado, en los equipos eléctricos, que las computadoras, que la impresora y demás. Y el otro rubro importante donde notamos un consumo bastante considerado era en el tema de combustibles, que República Dominicana obviamente se orienta más a utilizar combustible para los vehículos privados, no tanto así vehículos eléctricos y demás. Entonces, ya nosotros obtenido todos estos valores, podemos entonces establecer cuáles van a ser nuestras medidas para reducir estos. Obviamente, como combustible, nuestra primera opción es tener una flota 100% eléctrica, y por flota 100% eléctrica nos referimos al motor que utiliza el mensajero para llevar los documentos o dar seguimiento, al vehículo que utilizamos en la oficina para hacer los trabajos de campo y demás, que obviamente tiene que ir de la mano con la promoción que está haciendo el Estado Dominicano ahora y que han hecho muchas empresas privadas de tener puntos de carga en el caso de los vehículos eléctricos. El tráfico y los entamponamientos, la verdad que lo hacen un poco cuesta arriba. Pero nosotros entendemos que como ya vemos que hay una promoción y una voluntad del Estado de cambiar el modelo en cuanto a los vehículos que se viene siguiendo, pues entendemos que
con el debido tiempo será algo totalmente factible que una empresa de nuestra naturaleza pueda tener ese tipo de vehículo eléctrico a su favor, mejorar la logística de los trámites, diga, tratar de recopilarlos para que se haga, no tenga que estar viajando de un momento a otro, el tema de las lámparas que sean con sensores de movimiento, el aire acondicionado, dígase que se prenda solamente lo necesario, que haya una unificación en la temperatura de los aires, que todo esté apagado, igualmente con los equipos eléctricos que se desconecten al final del día y así sucesivamente. Entonces, ya luego de que nosotros tomáramos estas medidas, que ahora tenemos que comenzar el trabajo de implementarlas para ir reduciendo, el punto que queda es aquellos impactos que no se puedan reducir a valor cero, tenemos que compensarlo. Una de las opciones que se ha discutido es la compra de bonos verdes. Lamentablemente en República Dominicana no tenemos tantas opciones para comprarlos o para participar en ese mercado. Aquí hay una lista de empresas que encontramos de otros países que sí ofrecen este tipo de opción. Pero nosotros somos propulsores de que la compra sea por bonos nacionales, con proyectos forestales en República Dominicana, que entendemos que dado el tiempo será algo posible. Entonces, ¿qué esperamos lograr con todo esto? El objetivo último es que nos volvamos carbono neutralidad para el año 2022. Básicamente, siguiendo un poco de la línea de lo que comentábamos, es predicar con el ejemplo. Sí entendemos que es cuesta arriba porque implica la inversión y cambiar, bueno, ir un poco en contra del modelo tradicional que se tiene en República Dominicana, no solamente en cuanto a energías, combustibles, papeles, sino ir en contra del modelo tradicional de lo que es una oficina de abogados y de consultoría ambiental en el país. Pero nosotros entendemos que gracias a los últimos esfuerzos del Estado y esfuerzos que han hecho empresas del sector privado, será algo totalmente posible. Y ahí entonces los dejo. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Muchísimas gracias, Gili, Romina, por esa intervención, bueno, tan importante y sobre todo tan alentadora, en línea de que cada vez esperemos que vayamos viendo más y más empresas, y bueno, y no solo empresas, también individuos, sector público, o sea, cada uno de los entes que al final terminamos formando, pues como el tejido social de un país, que nos sigamos motivando y tomando acciones día a día para reducir nuestra propia huella en general, no solo necesariamente de carbono, hoy porque es el tema que nos ocupa, pero bueno, huella material, reducir nuestros residuos, tantas cosas que podemos empezar a hacer desde hoy y sobre todo que importante que parta desde una estrategia orientada a objetivos claros, detrás de los que pueda pues toda una empresa en este caso ponerse pues detrás con acciones concretas. Así que muchísimas gracias. Vamos entonces a pasar a nuestra última intervención de la agenda de hoy. Vamos con Otto Flores, embajador de marca global de Ron Barceló, quien nos va a contar sobre el código de sostenibilidad RB360. Muchísimas gracias, Otto. Vamos contigo. Bueno, antes agradecerte, Natalie, y pues más que flores para las damas que expusieron antes de mí, creo que ha sido pues nos ha nutrido bastante su charla y nos deja ver que con el esfuerzo de todos, pues podemos lograr eso que nos proponemos con relación a las prácticas que podemos aportar en pro de la sostenibilidad y el buen uso de la energía a nivel general y especialmente para el uso de energía renovable. Yo soy Otto Flores, como comentabas, embajador global de la marca Ron Barceló, y les voy a presentar qué llevamos a cabo nosotros aquí en Ron Barceló con relación a, pues, a este programa de sostenibilidad que tanto comentamos llamado RB360. Un momentito para presentar acá. ¿Pueden ver mi pantalla? Está cargando, sí. Me comentan si está en modo presentación. Todavía no está en modo presentación. Ya vemos las láminas. Ok, ahora sí. Perfecto. Gracias. Perfecto. Pues, de forma general, Ron Barceló es una empresa, pues, que, como su nombre lo dice, produce ron y tiene presencia en más de 80 países en el mundo. Somos una empresa que se encarga de, pues, elaborar ron dominicano
que es muy diferente a producido solamente en la República Dominicana, ya que cumple con unos estándares y unas pautas a nivel de producción en pro de, pues, exponenciar lo que se conoce como marca País Ron Dominicano. Tenemos un sitial bastante importante a nivel mundial en lo que es la producción del ron, ya que somos el ron oscuro más exportado del mundo y el ron dominicano más internacional. Y lo hemos logrado gracias a que tenemos o contamos con un proceso verticalmente integrado a nivel productivo, donde controlamos desde la siembra de la caña de azúcar hasta el embotellado del producto final. ¿Cómo logramos distinguirnos entre todos los productores de ron en el mundo? Y es que pues somos el único ron dominicano que produce estrictamente a partir de la fermentación y destilación directa del jugo de caña de azúcar. El resto del ron dominicano pues se elabora a partir de la melaza, que es un subproducto de la caña de azúcar, y nosotros exclusivamente de la materia prima, pues que es el jugo, que es el producto primario que se obtiene del jugo de la caña de azúcar, perdón. Y menos del 7% de la producción mundial de ron se hace de esa forma. Nosotros, como parte de nuestra filosofía de empresa, pues hemos venido realizando acciones en pro del medio ambiente, reorientando nuestra forma de trabajo hacia una forma de trabajo más amigable con el ecosistema. Y es de ahí que a partir del año 2016, pues empezamos a implementar lo que es la iniciativa Carbono Neutral, hasta convertirnos en la primera empresa ronera en el mundo certificada Carbono Neutral. Y eso es lo que pues ha abierto las puertas a lo que se conoce hoy como Plan RB360, Ron Barceló, que mira a 360 grados el impacto que nosotros pues tenemos en el medio ambiente. Y el programa de sostenibilidad RB360 es una conducta ambiental y social basada en los principios del desarrollo sostenible. Es algo que nace de nosotros, pero que se ha tratado de asentar a esos principios del desarrollo sostenible con miras a exponenciar cada una de las acciones que nosotros llevamos a cabo y tratar de que nuestras demás empresas, pues no competidoras, sino que forman parte de la categoría de ron, no tan solo en la República Dominicana, sino que a nivel internacional, pues repliquen esas acciones, porque la idea es que nosotros como productores de ron aportar ese granito de arena que sabemos que pues tanto bien hacia el medio ambiente, para tratar de desarrollar y mitigar el impacto que tenemos de forma negativa. ¿Y por qué digo esto? Porque uno de nuestros principales procesos productivos es uno de los que más CO2 arroja al medio ambiente, que es el proceso de destilación. De ahí que nuestro primer paso fue pues tratar de mitigar el impacto que tiene el proceso de destilación del alcohol a fin de pues, desarrollar los demás pilares que componen RB360. RB360, Ron Barceló 360, se compone de 4 pilares que sostienen este programa de sostenibilidad, que son el campo, el agua, el aire y el territorio. Y cada uno de estos pues se va desarrollando en un indicador con acciones que nos permiten cuidar cada uno de esos 4 renglones. Y aquí tenemos, RB360 no solamente mira el tema de la carbono neutralidad, que es de donde se deriva el plan o el programa de sostenibilidad, sino también la forma en la cual nosotros incidimos a nivel de territorio, a nivel social, las personas que se encuentran alrededor de nuestras instalaciones, pero también a nivel, con miras a nivel internacional, tratando de, pues no solamente apoyar diferentes acciones que nos permitan a nosotros suplirnos de bonos medioambientales, no solamente en la República Dominicana, sino también en otras regiones, tanto de América Latina como del continente africano. Y vamos a ver cómo se desarrollan cada uno de esos indicadores, o esos esfuerzos que cada uno de esos pilares, o esfuerzos que nosotros pues tratamos de materializar para llevar a cabo RB360. Empezamos con el indicador carbono. El indicador carbono nos habla de los gases de efecto invernadero.
¿Cómo Ron Barceló pues se encarga de desarrollar ese indicador carbono para llegar a ser una empresa carbono neutral? Y les decía que a partir del indicador carbono o de la carbono neutralidad es que se deriva nuestro programa RB360. Pues primero, a partir del año 2014, nos propusimos como meta evaluar todas las emisiones que tiene nuestro proceso productivo, ya que como comentaba anteriormente, el tema de la carbono neutralidad empieza por la cuantificación. Entonces nos dimos cuenta que para lograr certificarnos como carbono neutral y llegar a emisiones cero, por así decirlo, debíamos controlar lo que se lleva a cabo en la destilería. Y de aquí cuantificamos todas las emisiones de nuestro proceso productivo, desde la fabricación de la materia prima, incluyendo el transporte interno de nosotros como colaboradores de la empresa, así como también de la movilidad de nuestros equipos industriales dentro de la empresa, y así sucesivamente hasta obtener el total de esa huella que nosotros dejamos escapar al medio ambiente por cada litro de alcohol anhidro que nosotros producimos, o sea, por cada litro de alcohol natural que nosotros producimos. Y esos son 2.85 kilogramos de CO2 por litro de alcohol. Bastante, tomando en cuenta que nosotros producimos cerca de unos 18 millones de litros de alcohol solamente en la destilería, y en la planta de producción, pues cerca de unos 2.3 millones de cajas de ron al año. Luego de eso, pues reenfocar todo nuestro proceso productivo para mitigar en cada una de las fases esas emisiones de CO2. Y especialmente lo hicimos en la fase de producción de energía a partir de paneles fotovoltaicos, pero también producción de energía a partir de la reutilización del bagazo de la caña de azúcar. O sea que el 90% de la energía que se utiliza en la destilería proviene del bagazo de la caña de azúcar, y el 65% de la energía que se utiliza en la planta de producción a partir de paneles fotovoltaicos. Pero esto por sí solo no nos permitió convertirnos en carbono neutral, sino que todavía había una gran parte de las emisiones que no podíamos llevar a cero. Entonces, para llevar esas emisiones a cero, nosotros realizamos inversiones en proyectos medioambientales, primero empezando en algunas regiones de países de América Latina, dígase, por ejemplo, Colombia y México, y también en la isla de Mauricio, en África, en el continente africano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos este proceso, les decía que en el año 2016 solamente habíamos ganado pues la cualificación de estatus. Ya hoy día estamos certificados carbono neutral, pero para ese entonces todavía no había un proyecto que nos permitiese adquirir bonos de emisión de energía renovable aquí en la República Dominicana, que estuviese avalado por diferentes entidades internacionales que son las que nos certifican a nosotros como carbono neutral. Y ya luego para el año 2020 pudimos llevar ese proceso, esa inversión en bonos medioambientales con los proyectos de energía renovable Parque Eólico Los Cocos 1 y Parque Eólico Los Cocos 2. Y eso nos permite, nos abre las puertas a pues seguir desarrollando nuestro proyecto, nuestro programa de RB360 en la República Dominicana con proyectos locales, proyectos que nosotros sabemos que pues si seguimos desarrollando todos nosotros como empresa, pueden abrir las puertas a que más y más inversiones se sumen en pro pues de seguir desarrollando un parque de energía renovable para la República Dominicana. Esto nos permitió, bajo lo que se conoce la licencia Bilan Carbón, que es una herramienta de medición francesa, con una certificación carbono neutral, que hoy día está siendo estudiada por otras empresas del sector o de la categoría de rones, no tan solo a nivel local, sino a nivel internacional, para dar sus primeros pasos para sumarse a esta iniciativa. Esto es algo que todos los productores de bebidas alcohólicas, espirituosas, que son las de alta graduación alcohólica, deben evaluar a futuro, porque el proceso de conversión de la materia prima, ya sea, por ejemplo, de cereales, de la caña de azúcar, de la uva, no para el vino, porque se produce en menor cantidad, pero, por ejemplo, para el pisco y demás, deben evaluar porque ese proceso productivo genera muchas emisiones de CO2 al medio ambiente.
El segundo pilar que compone RB360 es el pilar campo. El pilar campo lo que nos dice es que evaluamos el impacto medioambiental que nosotros, a partir de nuestras prácticas productivas, tenemos en el suelo que nos rodea. En este caso, los campos de caña. ¿Y por qué digo esto? Porque pudiésemos pensar que nuestro proceso productivo, especialmente el que se lleva a cabo en la destilería, donde se encuentran los cañaverales, se siembra la caña, se corta la caña, no tiene mayor impacto en el suelo, y sí lo tiene. Y de ahí es que nosotros realizamos diferentes prácticas para preservar el suelo, y es que esas actividades productivas agronómicas generen el menor impacto negativo en el suelo que nos rodea. Como por ejemplo, aquí, en pro de defender el suelo y mitigar la erosión, todo el corte de la caña se realiza a mano. Todo el corte de la caña se realiza a mano y se alimenta la caña con la vinaza que se genera del proceso de destilación. Ese es su producto, que se conoce como vinaza, que no es más que el agua con alto contenido de nutrientes, agua cargada de fósforo, potasio y magnesio, que se genera después de la separación o proceso de destilación de agua y alcoholes durante la fase de destilación. Nosotros ese líquido lo reutilizamos para alimentar la caña de azúcar como fertilizante natural. Entonces, aparte del corte de la caña a mano, entonces se alimenta la caña con el propio desecho del proceso de destilación. Para que tengan una idea, no todas las empresas petroleras del mundo llevan a cabo este proceso de fertirriego, que es como se llama, y es por esa razón que muchos de esos canales acuíferos que se encuentran alrededor de las plantaciones de caña de azúcar y también en el subsuelo, entonces se ven contaminados porque se arroja la vinaza tanto al subsuelo como a los canales que se encuentran en zonas aledañas de esos campos de caña. Y luego también pues se educa a aquellos cortadores de caña que se encuentran pues colaborando para Ron Barceló para que corten la caña por encima del nivel del suelo. Por encima del nivel del suelo, aproximadamente medio pie. ¿Qué permite esto? Que la caña pueda germinar hasta unas 7 veces sin tener que quemar ese suelo para readecuarlo nuevamente. Ustedes que han pasado por alguno de los cañaverales de la República Dominicana han visto, por ejemplo, cómo la caña se quema para volver luego para volver a sembrar la misma. Y eso nosotros tratamos de pues reducir ese proceso, no ese proceso, sino esa práctica negativa, prolongando así la germinación de la semilla de la caña por unos 7 años como mínimo. Entonces seguimos con el próximo indicador, que es el agua. El indicador agua básicamente nos permite evaluar el impacto del recurso hídrico y cómo nosotros pues utilizamos el agua de forma idónea en nuestro proceso productivo. Aquí básicamente nosotros no tenemos tanta incidencia como tal, más que nada nos permite llevar una medición adecuada pues para saber cómo nosotros estamos reutilizando las fuentes hídricas que nos alimentan. Y nos hemos dado cuenta que la mayor fuente de alimentación para nuestro proceso productivo es el agua lluvia, porque incide en un 75% en lo que se traduce en una botella de ron Barceló de 700 ml o un litro normal como nosotros conocemos aquí en la República Dominicana. No un litro en medida, sino la botella habitual que conocemos, la mediana. Y entonces tratamos de crear las condiciones para poder darle el uso adecuado al agua pues que proviene del cielo, del agua lluvia, tratando de crear los surcos y las condiciones en los cañaverales para que el suelo reaproveche el agua como tal. Aquí nosotros tratamos de pues mitigar el uso del agua subterránea. ¿Para qué? Para no afectar las fuentes del subsuelo que alimentan los ríos de la provincia de San Pedro de Macorís, que es la provincia en la cual donde está ubicada nuestra destilería y planta de producción. Y pues, finalmente, el último pilar, pero no el menos importante, es el territorio.
Y en el pilar territorio nosotros cuidamos ese aspecto social que es bastante importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano, si es educado en favor de la sostenibilidad, va a seguir replicando esas acciones, pero también va a realizar un mejor trabajo y va a aplicar lo aprendido en sus hogares. Y aquí tratamos de realizarlo a través no solamente de los programas de entrenamiento, programas de educación que tenemos tanto en nuestra destilería como planta de producción, sino a través de nuestra fundación AFD Ron Barceló, donde se aporta de forma social y económica para el desarrollo de las comunidades que se encuentran en las inmediaciones de Alcoholes Finos y Ron Barceló. Esto nos permite regresar a esas comunidades lo que ellas nos aportan a nosotros, especialmente porque son comunidades empobrecidas formadas por adultos mayores y niños, que los niños son el futuro del mundo, pero también el futuro de esas comunidades. ¿Por qué? Porque con sus acciones y lo que puedan replicar a futuro van a permitir el desarrollo de esas comunidades y van a compenetrarse más con la labor y el proceso que nosotros llevamos a cabo para el bien del medio ambiente. Entonces, esos son los 4 indicadores que sostienen nuestro pilar RB360, los 4 pilares o indicadores que sostienen nuestro programa de sostenibilidad RB360, y en el cual nosotros miramos a 360 grados el impacto que tiene nuestro proceso productivo, y que a partir de ese y el indicador carbono, que es a partir del cual se derivan todas nuestras acciones, nos permiten devolver al medio ambiente ese saldo positivo para aportar al cambio climático y el desarrollo sostenible, no solamente en la República Dominicana, sino con miras hacia el extranjero, porque esas acciones más que nada vienen a aportar a aquellas pautas establecidas por las Naciones Unidas y los diferentes acuerdos que se han establecido a nivel mundial en pro de frenar el cambio climático. Y sabemos que ya este mundo globalizado no nos permite hablar solamente de nosotros como país o como isla, si queremos decirlo de esa forma, sino como un todo. Así que nada, esas son las, espero que pues hayan quedado esclarecidas esas acciones que nosotros llevamos a cabo, y que como empresas sigamos llevando a cabo cada uno de estas labores con miras a que otras marcas, otras empresas, otras personas se sumen, porque ese es un esfuerzo de todos. Gracias. Otto, muchísimas gracias por tu ponencia, gracias por este testimonio de un trabajo desarrollado de una manera responsable. Gracias Romina, Gili, Yulisa. Yo he llamado a este encuentro de hoy rompiendo paradigmas, porque realmente la representación que tenemos en el día de hoy de testimonios orientados a la sostenibilidad dan cuenta de cómo la sostenibilidad ha ampliado su alcance y ha llegado a sectores donde históricamente o mediáticamente, incluso hasta por temas de percepción, las personas pudieran pensar que no son capaces de desarrollar programas de sostenibilidad. Estamos hablando de la industria del cemento vinculada con la minería no metálica. Estamos hablando de una empresa de servicios, servicios legales y ambientales. Estamos hablando de una industria dedicada a la producción de ron. Entonces entiendo que esta tarde ha sido sumamente provechosa, muy educativa y formadora, para ir rompiendo paradigmas y todos ir educándonos y entendiendo, conociendo cómo la sostenibilidad va ampliando sus fronteras.
Quisiera tomarme un espacio para compartir algunas preguntas con ustedes. Hay algunas que nuestra audiencia las está haciendo por el chat. Si hay oportunidad de que la puedan contestar a nuestros panelistas, si la puedan contestar por el mismo chat, para ir avanzando y asegurar que todas sean debidamente respondidas en la medida de las posibilidades. Yo quería compartir con ustedes la siguiente pregunta. ¿Qué retos sus industrias tuvieron que sortear o qué retos ustedes entienden que tenemos que manejar de cara a fortalecer los procesos de sostenibilidad y cumplir con las metas de cambio climático? Vamos a empezar por Yulisa. Estaba en mute. Mira, ¿qué te digo, Dania? Yo creo que todavía, a pesar de que, como yo decía en la presentación, nuestro país está dando pasos agigantados en el compromiso hacia la sostenibilidad, hacia los temas de cambio climático, todavía falta, hay ciertos retos que nos impiden quizás como industria, como cualquier sector, de llevar a cabo una serie de iniciativas que son fácilmente quizás implementadas en otros países. Dentro de esos retos estaría, por ejemplo, el tema de una estructura de apoyo, quizás de incentivo a la misma industria, al mismo sector empresarial, para poder invertir en ese tipo de proyectos, en ese tipo de iniciativas. También está el tema del marco jurídico. Todavía aquí hay aspectos del marco jurídico que no están necesariamente claros o bien establecidos. Y eso quizás sería uno de los principales retos que me vienen a la mente en este momento, viéndolo desde la óptica de una industria o de una empresa como tal. Romina, desde tu visión como consultora legal ambiental, ¿cómo catalogas la articulación existente entre los actores que tienen que ver con todo el tema regulatorio y legal que actualmente está en funcionamiento en el país, y si adviertes que hay áreas de oportunidad que se puedan trabajar en ello? Bueno, siempre hay áreas de oportunidad. Es decir, el marco, fíjate que la ley de residuos, que fue sumamente socializada por el sector público, por el sector privado y demás, aún así todavía quedan muchísimas cosas, áreas grises y cosas que deben ser implementadas. Yo creo que ahora lo que resta a nivel normativo estamos bastante encaminados, aunque todavía faltan muchísimas más cosas, como la normativa de residuos electrónicos, que los distintos sectores ahora empiecen a hacer sus planes sectoriales de residuos, etc. Yo creo que sí falta que se esté, como lo hablábamos anteriormente, que haya un mayor alineamiento de las voluntades entre el sector público y sector privado, y arremangarse y empezar a trabajar. Básicamente eso está faltando, porque bueno, ya tenemos un marco. Ahora no nos quedemos en el dicho y hagamos el hecho. Es decir, si tenemos que eliminar 330 vertederos ilegales para reducir esas emisiones que incorrectamente están emitiendo, y lo está emitiendo el Estado, obviamente con los residuos que genera todo el país, bueno, es tiempo de terminar con eso. También es tiempo de terminar con hipocresías como por ejemplo si estamos promoviendo desde el año 2010 la Estrategia Nacional de Desarrollo, si vamos a reducir emisiones para el 2030 en el país y el sector y las empresas, que no haya un congreso o algunos en particular que propongan una ley para que se permita importar autos más viejos, que es lo que hablábamos antes de iniciar y con María Alicia. Es decir, eso es totalmente incoherente. Es incoherente y ni siquiera debería ser objeto de conversación en el país. ¿Cómo vamos a tener autos de 10 años cuando lo que queremos es lograr que el sector transporte en el país
reduzca sus emisiones. Entonces, ¿qué? ¿La vamos a estar aumentando? No podemos tener esa actitud, digamos, que por un lado queremos contentar o justificar en base a la igualdad social un mayor impacto ambiental. No ese es el camino, estamos muy errados y eso, lo que me preocupa a mí, no es que es el común de la gente ni el común denominador, eso viene una iniciativa de un legislador votado por el pueblo. Entonces esas son las cosas que no deben pasar. ¿Por qué? Porque tiene que estar alineado el sector gobierno por lo menos, es decir, inicialmente, para después alinearse también con la población en general y con el sector privado. Entonces, las incoherencias son las que no pueden suceder hacia el futuro. Creo que salvado ese obstáculo, ya lo demás va a ser más fácil que fluya. Sí, a modo de alguna articulación de voluntades, y como siempre hemos dicho, la sostenibilidad del tema de acción climática de manera específica es una obligación de todos. Y cada componente tiene su responsabilidad y sus obligaciones. No es solamente una parte. Los que somos, vamos a decir, responsables de mitigar con nuestros comportamientos, con nuestras acciones, con nuestras operaciones, el impacto climático, sino que también el éxito de ello va a depender de políticas públicas que sean fortalecidas, que sean viables, que se puedan implementar y que todos también tengamos fe de que la ley pues se cumple, ¿no? Y hay un marco que lo incentiva. Otto, ¿qué mueve a una industria vinculada al sector de alcohol a alinearse con los temas de cambio climático? ¿Lo ven orientado a que eventualmente los consumidores están cambiando patrones de consumo? Que eventualmente vamos a llegar a tener, vamos a decir, un mercado quizás como Europa, donde los consumidores real y efectivamente piensan la sostenibilidad de las industrias al momento de adquirir un producto. Yo, por ejemplo, veo a mi hija de 12 años que cuando ella va a comprar algo ya lee las etiquetas y verifica si el contenido no tiene colorantes, si no tiene temas vinculados con el uso de animales. ¿Qué los mueve a ustedes a eso? Mira, Dania, realmente tienes razón. El consumidor cada día más y el mundo, el medio ambiente en el cual nos desenvolvemos, nos va llevando a una práctica en la cual nosotros realicemos acciones que beneficien al medio ambiente, al ecosistema, pero también a consumir artículos que realmente nos aporten a nuestro cuerpo de forma positiva y que nos dé la satisfacción de que estamos aportando nuestro granito de arena, aunque sea a través del consumo, sin realizar alguna acción de servicio o bien producido, pero más que nada, que todo lo que nosotros realicemos aporte al mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos. En el caso de Ron Barceló, nosotros siempre hemos tratado de ser, pues, digamos que propulsores de diferentes acciones, no solamente con nuestros productos, tratando de desarrollar productos que sean innovadores, que sean novedosos para el consumidor, pero sino también con las acciones que nosotros como empresa realizamos. Y nos dimos cuenta que la mayor cantidad de las emisiones que se generan durante nuestro proceso productivo o como empresa pasan desde nuestro origen, y era algo que nosotros, ya que controlábamos el 100% del proceso productivo, podíamos erradicar. O no erradicar, porque mencionaban hace un momentito que no podemos ser emisión cero, pero sí podemos ser carbono neutral, que son cosas diferentes. Entonces, nos trazamos las pautas de ver cómo podemos orientar en el 2014 ese proceso productivo de la destilería para que fuese cónsono con un mundo más sostenible. Y ya teníamos la materia prima para hacerlo, que era el bagazo de la caña de azúcar, porque el 90% de la energía que se utiliza en una destilería o en un ingenio, por ejemplo, se deriva de la caña de azúcar. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Fortalecimos esas acciones
con proyectos, con procesos aledaños, como por ejemplo, aparte de reducir, aparte de producir energía del bagazo, pues entonces producir energía también de paneles fotovoltaicos. Pero no nos quedamos ahí. Hoy día, por ejemplo, desarrollamos el primer ron orgánico y ecológico de la República Dominicana. Lo lanzamos en octubre de 2020 y ya para mercado general febrero 2021. Y no era algo que el consumidor no lo solicitaba, es un producto de nicho, pero que pensamos que ya para el año 2025 es un producto que sí o sí tendrá que estar en todos los mercados para que la gente empiece a asociar a la marca como una marca responsable. Y es adelantarnos a aquellas necesidades que el consumidor y el mundo va a tener. ¿Y qué mejor forma de hacerlo si esas necesidades realmente vienen a aportar un granito de arena para tener un mundo mejor? Realmente no fue algo que se nos requirió, sino fue algo que nació voluntariamente. Excelente. Bueno, pues nos pasamos media hora, pero la verdad creo que ha valido la pena sin ningún tipo de límites poder compartir esta tarde los ejemplos de estas tres industrias que vuelvo y las catalogo como rompiendo paradigmas. Muchísimas gracias, Yulisa, Romina, Gili, Otto, por compartirnos sus experiencias, por formarnos y educarnos, esos testimonios tan poderosos de cambios tangibles a nivel de la sostenibilidad, que nos mueven a interiorizar ese pensamiento y ese concepto de que todos podemos iniciar la ruta hacia la sostenibilidad independientemente de dónde estemos, de lo que hagamos, del alcance de nuestras operaciones, o incluso el alcance de nuestras vidas cotidianas. Desde nuestras casas nosotros podemos empezar a ser sostenibles, enseñarles a nuestro alrededor, a las personas con nuestro ejemplo, que se van multiplicando en el área de nuestras responsabilidades. Ecored les invita a participar en el próximo encuentro que tendremos el jueves 24, dedicado al ODS de vida submarina. Esperamos contar con su participación y a la vez reiterarles nuestro agradecimiento a todos por el favor de su atención en esta tarde, a nuestros panelistas, al equipo de apoyo de Ecored, María Alicia, Sasha, Natalie, y en nombre de la Junta Directiva de Ecored, darle las gracias a todos y reiterarle que esperamos contar con su presencia para el próximo jueves. Desde esta plataforma, pues realmente queremos mandarle el mensaje de que nos sentimos completamente comprometidos con la sostenibilidad en la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.